Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este día que dejé al principio tenemos una reliquia, me la dieron, de San Fidel de Sigmaringa. La palabra nos habla de misión, de envío. Él fue un capuchino misionero, fue a predicar en toda la zona de Centro Europa después del cisma de Lutero, de tal manera que había una cristiandad en Europa, todos los pueblos eran católicos, y con Lutero se dividió la Iglesia en dos. Y parte de Europa quedó católica y parte de Europa quedó protestante. Y San Fidel, capuchino, hijo de Francisco de Asís, en la orden de los capuchinos, como franciscano, fue enviado a anunciar el Evangelio, la verdad del Evangelio, que contiene el Evangelio. Igual que Jesucristo ha sido enviado por el Padre. Dice Jesús: el que cree en mí, no cree en mí como un hombre cualquiera, como un tipo fantástico, como un líder, ¿no? Un líder religioso, un líder político. Los políticos son líderes, son gente que espera que la gente le crean y le sigan, porque proponen programas que parece que será la salvación del hombre. Y no es así. Vemos cómo va la cosa. Un líder político, un líder social, un líder musical, los cantantes, un líder. Jesús no es un líder, una persona al que todo el mundo sigue. Jesús es la presencia de Dios en la humanidad, porque es Dios encarnado. El Hijo de Dios que ha tomado carne. Por eso Jesús dirá que también Él es el que transparenta al Padre. El que quiera conocer a Dios, veíamos estos días, no puede conocer a Dios de verdad. No se puede conocer el misterio de Dios sin Jesucristo. Porque Jesucristo ha sido enviado por el Padre. Y Él es transparencia del Padre, de tal manera que quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me escucha a mí, escucha al Padre. Quien cree en mí, cree en Dios, en el Padre. San Fidel de Sigmaringa fue a anunciar esto a los protestantes. Y por supuesto no le caía muy en gracia. Porque les decían que estaban equivocados. Porque se habían alejado de la verdadera fe, que ha sido depositada en un depósito como un banco. Los bancos tienen los depósitos, ¿no? Tienen como esas cajas especiales donde están todas las riquezas de la gente, ¿no? Los depósitos. La Iglesia tiene el depositum fidei, que se llama. Ha recibido el depósito de la fe. La Iglesia no se inventa la fe. La recibe, la acoge o la recibe y no la cree. Pero no se la inventa. Porque la fe no es suya. La fe es una revelación de Dios a los hombres. Jesucristo es el revelador del Padre. La Iglesia solamente
es transmisora, enviada, que ya es mucho, no es poco. Llevar la salvación a los hombres, a tu vida, que está en Jesucristo resucitado. Por eso quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me escucha a mí, escucha al Padre. Quien cree en mí, cree en el Padre. Jesús dirá, como diciendo, yo no soy nadie, yo no soy el importante. Cierto, es el Hijo de Dios. Pero al que hay que creer es al Padre y en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Dirá San Juan más adelante, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Esta es la vida eterna. Quien acoge este anuncio, esta noticia, acoge la fe y recibe dentro vida eterna. Porque Jesús no es un muerto que ha revivido. Jesús es el que ha vencido la muerte. El que tiene en sí la vida plena, la vida eterna. Y esto es lo que anuncian los apóstoles. Hemos visto en la primera lectura, estamos escuchando los relatos de los hechos de los apóstoles, cómo la Iglesia va desarrollando su vivir. Y cuando los apóstoles llegan, o los cristianos llegan a ciertos lugares, anuncian la experiencia que tienen. Les habla de Jesús a los hombres, como el Mesías esperado, como el Señor que tiene todo poder, todo poderío, como el Salvador, que arranca al hombre de la muerte y mete dentro su vivir, que es la vida plena, que es el amor de Dios, la vida eterna. Pues vemos que igual que el Padre ha enviado al Hijo, el Hijo envía a los apóstoles. Y después será el Espíritu Santo el que envía a los apóstoles. Hemos visto cómo en Siria hay una ciudad más arriba de Damasco, que pasa un río que se llama el río Orontes. Hay una ciudad importante, de las 5 primeras comunidades cristianas, donde se fundamenta la fe. Se llaman patriarcados, se llama Antioquía de Orontes. Está Jerusalén, Antioquía, está Alejandría, está Roma y está Constantinopla, las grandes capitales de la fe. Pues Antioquía era también una comunidad cristiana de los inicios, y ahí los primeros cristianos acogen a los apóstoles, a Pablo y Bernabé. Y cuando llevan un tiempo que ellos les están dando catequesis, les están desarrollando la fe, afianzando en la fe, fortaleciendo su fe, explicando la palabra, con la predicación que ellos hacen, pues resulta que llega un día en que dice el Espíritu Santo, igual que el Padre envía al Hijo, el Hijo envía a los apóstoles, el Espíritu Santo envía a Pedro, a Pablo y a Bernabé. Separádmelo para la misión a lo que los he enviado. Entonces irán a predicar ahora a Asia Menor, a Chipre y a Asia Menor. Ya veremos mañana y pasado cómo se desarrolla. Una situación de persecución. Algunos creen, otros rehúsan creer, no quieren creer. Son judíos cerrados. También a nosotros nos puede pasar tener una fe y una religión, un cristianismo cerrado, y no nos abrimos al movimiento que hace el Espíritu en su iglesia, que nos ayuda a crecer en la fe, pues con grupos, con movimientos, con carismas, con comunidades, etcétera, con la predicación, etcétera. Pues termino. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo, dice Jesús. A nosotros nos llega la palabra cada día, nos la predica la Iglesia, los sacerdotes, los misioneros, San Fidel de Sismaringa. ¿Qué le pasó a San Fidel? Pues por decirle a los protestantes que estaban equivocados y que se convirtieran a la verdadera fe, llegó un momento en que le buscaron como una trampa y lo acosaron, lo persiguieron y lo mataron. Lo mataron. San Fidel es un mártir. Y así que es el primer mártir de esta propagación de la fe en Europa, como fraile, la Iglesia, lo que se llama ahora el Domum, antes se llamaba la doctrina de la fe, la propagación de la fe, la congregación para el anuncio del Evangelio, la propagación de la fe. Él es el patrón de esta congregación. Dio su vida por Jesús, por llevar a los hombres a la verdad de la fe. Pues digo que termino porque dice el Señor en el Evangelio, las palabras que yo os he dicho son las que os van a juzgar. Yo no juzgaré a nadie. Yo no he venido a juzgar, he venido a salvar.
Pero las palabras que yo os he dicho, que es luz, iluminan la vida, dirán de nosotros si hemos creído y acogido su palabra y la hemos puesto en práctica, o no hemos acogido su palabra o no la hemos puesto en práctica. Lo que va a hacer nuestro juicio delante de Dios no será que Cristo nos dirá, hiciste, no hiciste. No, porque yo no he venido a acusar, he venido a salvar. Pero mis palabras son las que os acusarán, son las que os juzgarán. Por tanto, pidámosle al Señor, ¿cuántas veces hemos escuchado y no hemos creído? Porque después no lo hemos puesto en práctica. ¿O cuántas veces lo hemos escuchado y hemos puesto en duda lo que se nos ha dicho? Ah, eso es muy exagerado. Ah, así no pueden ser las cosas. Eso es porque usted lo diga. No, es la fe de la Iglesia lo que se predica. Si alguien, dirá San Pablo, predica otra fe distinta, que sea un maldito, que Dios lo maldiga, porque solamente hay una fe que anuncia la Iglesia. Pues sus palabras serán las que dirán de nosotros si le hemos sido fiel, igual que San Fidel. Fidelis significa fiel. O no hemos sido fiel, porque las palabras de Dios dirán si la hemos puesto en práctica en nuestra vida o no. Y ahí cada uno pues se va a retratar. Pues pidámosle al Señor serle fiel. Señor, aunque me cueste, aunque no lo entienda, aunque me haga sufrir, hay que pasar mucho para entrar en el reino de los cielos, dirá San Pablo en estos días. Que el Señor nos ayude a serle fiel.